de identificación que hemos estado haciendo predimensionamiento en esta primera etapa del curso. Hemos estado haciendo todo lo que es ya para hacer listo el modelo matemático. Ya con los proyectos aprobados vamos a enviar el taller, que es la elaboración del modelo, hacer un video. Es grupal, sí. Entonces ya vamos a dar en la parte final y también ya en la primera parte o el proyecto, ¿no? Entonces, también con los conocimientos básicos de dinámica estructural, que a propósito la tarea de explicar. Pero bueno, entonces, la introducción de filosofía del diseño sismo resistente. El objetivo fundamental de esta filosofía es salvar vidas. O sea, si el edificio en la acción del sismo pues colapsó, que obviamente no fue diseñado, no cumplió para nada su filosofía. Entonces, un edificio que cuando ya llegó el sismo de diseño, por ejemplo, Pedernales para 2016 allá en Manabí, y el de Puná 2023, marzo 2023, en Puná y Machala. Si esos edificios colapsaron, obviamente que no están cumpliendo con esa filosofía. Si edificios se dañaron, pero que no colapsaron, ¿sí? Cumplieron con su objetivo, salvar vidas fundamentalmente. Luego del evento se entra a una evaluación, si es necesario reforzarlo o si es necesario pues ya dejarlo inutilizado y demolerlo, pero se cumplió con esa filosofía. Ese era el objetivo, ¿no? Este no es una foto de Pedernales, pero así quedó en cierta zona de Pedernales, de Manta, por bien. Esto fue en el terremoto de Turquía de febrero de 2023. Que ese terremoto que mandé investigar a ustedes, Turquía es altamente sísmico, pero en esa zona donde ocurrió el sismo no había habido un sismo de elevada magnitud por más de 200 años. Se confiaron, había una norma muy exigente de diseño sismo resistente, pero que cambiaron, ¿cierto? Y el resultado fue el promedio total. Entonces, para la cima, dentro de la filosofía hay tres tipos, realmente la NEN que maneja este sismo de entidad reducida, que la NEN la denomina frecuente, ¿sí? La estructura está sin daños, un comportamiento en el rango lineal durante toda su vida útil para estos sismos. Generalmente son los sismos de menos de 5, que están en 4, ¿no? Que usted está durmiendo y le amanece con el WhatsApp y dice: ¿sí sintieron el sismo? Algunos que lo sintieron. Es el sismo frecuente. Para el sismo de intensidad moderada, daño limitado en los componentes estructurales pueden comportarse en el rango no lineal. Ya este es un sismo ya más fuerte. Por ejemplo, si el epicentro está cerca, debe andar entre los 6 para abajo, 6 y 5, ¿no? ¿Ya? Podría catalogarse como el de 18 de marzo del 2023 que fue en Puná, para Guayaquil, que se sintió fuerte. Algunas estructuras incursionaron en el rango no lineal, pero no ocasionaron daños importantes. Y el sismo severo, ese sí es la prevención del colapso, o sea, dentro de la filosofía del diseño sismo resistente, el edificio no se mueve porque a través del movimiento va disipando la energía del sismo, pero no se cae. Prevención del colapso se llama. Si bien se aceptan daños significativos en componentes estructurales no estructurales entendidos, aunque no el colapso de la estructura, exactamente, o sea, la estructura puede quedar dañada. Este ya es el sismo severo. Por ejemplo, en Pedernales, el sismo de magnitud 7.2, porque ese sismo que está a más de 250 kilómetros de Guayaquil. Para Guayaquil no fue el sismo de diseño, no fue el sismo severo, ¿ya? Ese es el sismo que se denomina raro dentro de la norma NEC, ¿ya? Entonces, esas son las tres filosofías importantes, son los tres, digamos que amenazas sísmicas que se llaman, que se conocen dentro de la norma sísmica general, ¿no?
que es el frecuente, el primero, no lo siente, el ocasional, que viene a menudo, que causa cierta impresión, pero que no causa total daño, y el severo sí. El que, ahí es donde pone en evidencia qué estructuras podemos diseñar con esta filosofía. Bien, la acción sísmica, obviamente ya en la estructura se producen unas fuerzas importantes a nivel de cada entrepiso, ¿ya? Que usted tiene que irlas evaluando. Entonces, dentro de esa filosofía encontramos, por ejemplo, el cortante en la legislación, y abajo el cortante basal, que es un parámetro que nos permite a nosotros determinar si la estructura tiene un buen comportamiento dinámico. El cortante basal tiene que evaluárselo, hay dos formas: el denominado cortante estático, que es determinado a veces a través de una formulación matemática y que está regulado por la norma NET. Esto es en función del peso de la estructura, por ejemplo, ¿no? Y la aceleración espectral del sismo. Y el cortante dinámico, que se obtiene ya del modelo matemático de la estructura. Ya ahí está cómo ya la acción sísmica, cómo se representa la acción sísmica, y lo vimos a través de un espectro de respuesta que vamos a ver, que aunque ya lo han visto ustedes en estructuras. Ese espectro es la representación de la acción sísmica del sector, que la norma NET hizo un estudio de peligro sísmico hace ya más de 10 años, está establecido bien en la norma, está bien establecido en la norma. Entonces ese espectro se le aplica y la estructura comienza a tener una respuesta en desplazamiento, respuesta en aceleraciones, y a través de esa respuesta establecer las fuerzas que determinan. Ese es el siguiente paso que vamos a ver a partir de la próxima semana, ya el diseño de los elementos estructurales. Entonces, cualquier elemento aplicado se considera generar 4 aspectos fundamentales. Aquí están los métodos, que básicamente son métodos estáticos y métodos dinámicos. Bien, ¿cuáles son las características más importantes de un diseño de filosofía? Dentro de la filosofía del diseño sísmo resistente, la sismicidad propia del lugar, el peligro sísmico, a través de estudios que se hacen en base a la historia sísmica, a los registros en los acelerógrafos. ¿Sí? Eso lo tiene bien establecido el IPN, el Instituto de la Politécnica Nacional, el Instituto de Geofísica. Las características del suelo de fundación, o sea, para diseñar nosotros y tener un buen diseño, debemos conocer el sitio de la cimentación. Por ejemplo, el edificio que ustedes fueron, que vamos a ver de nuevo, se hizo un buen estudio geotécnico con perforaciones en el diseño estructural, y luego cuando ya se comenzó a construir, hubieron unas perforaciones de comprobación, y lo más importante, a través del pilotaje se hizo un estudio para comprobar esos diseños. Entonces se hizo unas pruebas de piloto y todo eso. Entonces es importante establecer bien las características del suelo, ya, para establecer bien la demanda sísmica. Destino e importancia de la construcción, es fundamental, porque ahí más adelante veremos que la norma establece tipos de edificación, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer un diseño sismo resistente para una vivienda o oficina, o un sitio donde va a haber gran cantidad de personas, como una escuela, una iglesia, etc. Y finalmente, las características principales de la respuesta estructural, vinculadas principalmente a su ductilidad y su sobreresistencia. Son dos parámetros muy importantes: el de la ductilidad, que es la capacidad que tiene la estructura de deformarse adecuadamente en el rango no lineal. Entonces, es decir, y eso hace que la estructura se mueva y no colapse. A través de este movimiento es el que puede disipar la energía del sismo en energía de deformación. Y la sobreresistencia, usted hace un buen diseño del elemento y hace un buen control, ¿no? Eso lo vimos en ensayos materiales. Usted toma la resistencia del elemento y comprueba que 280 es el hormigón. Con el tiempo, con el acero lo mismo, que sea un buen acero de refuerzo. Y esos materiales, usted hace una prueba, extrae un núcleo, es un
de 80, con el tiempo, como han pasado 10, 15 años, ese elemento adquiere mayor resistencia. Y ese es un beneficio para que tenga un buen comportamiento de la estructura. Caso contrario, el mal elemento, el hormigón se va a deteriorar y eso es pésimo para el comportamiento sismo resistente. ¿Okay? Los espectros, estos son los espectros que se hacen del estudio de peligro sísmico, y este es el que sigue la norma NEC, ¿no? Los espectros suavizados que establece la norma, pero todo a base a un estudio a través de registros acelerados y la historia del sitio, ¿no? Y las características del suelo. Y acá tenemos los espectros fundamentales que nos existen en la norma, que es algo parecido a lo que establece la norma. Y los espectros, ahí están, estos son los espectros que se denominan elásticos, la máxima fuerza que puede recibir un sismo. Aquí está un espectro. ¿Ya? Este espectro, puede ser uno de los dos, siempre tiene una zona de meseta grande. Aquí esta es la máxima aceleración. Algunos la escriben así directamente porque cuando se va a analizar una estructura que tiene un periodo alto, ya no necesita hacer esto, ¿no? La norma dice, bueno, hágalo recto, ¿no? O lo hace así, de esta manera, así la forma más real de representar el espectro. Pero esto tiene una máxima aceleración. ¿Ya? En la filosofía del diseño sismo resistente, si usted diseña con esa máxima aceleración, con la de acá, le va a salir una estructura muy... le va a salir una estructura muy cara, salvo que sea para una estructura que debe tener un comportamiento casi lineal cuando venga un sismo. Las estructuras esenciales, una iglesia, una escuela, un hospital, es fundamental que esas estructuras no tengan, porque cuando viene el sismo lo que se le va a pasar es que se le va a romper la pared, ya le vamos a ver por qué. Entonces, ahí sí no se puede bajar tanto el espectro. Este es el espectro que se denomina espectro elástico, que da la norma. ¿Ya? Este es el espectro elástico. Pero ¿qué sucede? Que para edificaciones comunes, como una vivienda, un edificio de oficinas, ¿ya? Edificios comunes, ¿ya? La norma dice, bueno, vamos a hacer que la estructura se comporte adecuadamente. Vamos a hacer que la estructura, vamos a bajar la fuerza sísmica. ¿Cómo la bajamos? La norma NEC establece, en todas las normas, este factor R. Caramba. Este factor que se denomina factor R. El factor R es el factor de reducción de la acción sísmica o factor de modificación de la respuesta sísmica. Entonces, ¿qué sucede? Que a ese factor, a ese espectro, le vamos a bajar la fuerza sísmica. Y la norma NEC lo tiene establecido en una tabla, generalmente para estructuras normales constituido por columnas y vigas, tiene un valor de 8. Imagínense, la fuerza sísmica la vamos a bajar sobre 8. Pongan números. Supongamos que la fuerza sísmica tiene un valor de 100. Divídalo por 8. El espectro de la norma NEC es el único que establece aquí para el país. Eso estoy explicando. Entonces, ese es, supongamos que la fuerza sísmica es 100. Divídalo por 8. 12.5. Esa es la fuerza sísmica con que la norma dice diseñe con esa fuerza. Ok, entonces, este es el espectro que se denomina espectro elástico. Pero la norma dice, vamos a aprovechar que la estructura puede
disipar la energía del sismo porque va a tener un comportamiento dúctil, ¿sí? Vamos a bajar esa fuerza. Porque el sismo no viene todos los días. El sismo puede venir, fíjense, en el norte de Manaví vino un sismo parecido, fue en Esmeralda en 1906. O sea, ¿qué tiempo se tardó? Hasta 2016. Más de 100 años. ¿Sí o no? O sea, el sismo no viene todos los días, el sismo de diseño. Entonces usted, de repente, esa estructura que tiene una vida útil de 50 a 75 años, en su vida útil no le va a caer el sismo. Pero si le cae, entonces la norma le permite diseñar con este factor R, o sea, reducir la fuerza sísmica. Entonces ahí es donde aparece el concepto de espectro elástico, que es el de la máxima fuerza sísmica, y cuando lo bajamos, lo dividimos para R, estamos considerando ahora un espectro inelástico, que para estructuras normales de hormigón armado, ¿sí? Para estructuras normales de hormigón armado, que tiene la capacidad de deformarse adecuadamente en el rango elástico, R vale 8. Entonces, ahí entonces usted convierte su espectro elástico y en su espectro inelástico, que se denomina. Y con ese espectro es que usted va a diseñar por eso que no le puedo responder enseguida. ¿Está claro? Entonces el factor entre mayor sea, más bajo va a ser la fuerza sísmica. Claro. Más bajo va a ser la fuerza sísmica. Y no. Va a ser más flexible la estructura. No, mientras más cerca el factor R1. Ah, sí, ahí va a ser más rígida, claro. Más rígida, más grande, claro, exactamente. Entonces, ya. Pero, ¿qué sucede? Que para que usted baje esa fuerza R, tiene que cumplir con varios parámetros, que es lo que vamos a aprender en este curso. ¿Ya? Okay, entonces, esa es la diferencia entre el concepto de diseño elástico, el espectro elástico, es el que usted construye, el que máxima fuerza sísmica. ¿Ya? Ese es el espectro elástico. El inelástico es el que va a usted aplicar con el factor R, que va a ser diferente. Silencio. El R va a tener que ser modificado, o sea, si tiene pórticos resistentes al momento, el factor R va a ser generalmente 8, pero puede ser modificado si la estructura es irregular, ya lo vamos a ver, en planta y en elevación. Hasta ahí preguntas. Entonces, ¿por qué se llama espectro inelástico? Esa es una pregunta importante. Entonces, ¿por qué se llama espectro elástico inelástico? Elástico porque tiene la máxima aceleración sísmica, pero ¿por qué se llama inelástico? Porque usted al bajar la fuerza sísmica, usted luego, ya decimos un ejemplo, de 100 a 12.5. Y le doy otro ejemplo. Si con la fuerza elástica máxima las columnas le van a salir de 100%, ahora con la rebajada, le va a salir de 50 por 50. Por eso le digo más flexible. Ya. Y eso es economía, más barata. Entonces se llama inelástico el espectro porque con esa sección más pequeña, cuando venga el sismo, la estructura lo que va a hacer es disipar la energía. O sea, el sismo no es que se llega y se baja a 12.5, no. El sismo viene con 100 y le ataca la estructura con 100. ¿Y la estructura cómo se va a defender ahora si no tiene 100 de capacidad? El movimiento, exactamente. Eso se llama disipación. ¿Ya? Eso se llama lo que vimos en dinámica temprana. La estructura va a disipar la energía del sismo que hace la reacción con movimiento. ¿Sí? Pero ese movimiento tiene que ser movimiento adecuado. Porque si exagera ese movimiento, la estructura colapsa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llama inelástico al final? Porque la estructura lo induce a ingresar al rango inelástico. Como esa deformación es grande, la estructura va a ingresar en el rango inelástico. Bien. Ahí están entonces, cuando la estructura, finalmente ya para ver esta introducción la estructura cuando ya el sismo ingresa, ya se va a ir deformando hasta
hay varios niveles de desempeño en la estructura, ¿no? Aquí en este rango toda la estructura prácticamente está en el rango elástico. Entonces, si ven estos puntitos, son las fallas que se denominan en la ingeniería sismo-resistente la formación de rótulas plásticas. ¿Ya? Cuando se comienzan a formar esas rótulas plásticas, se comienzan a formar esas rótulas plásticas cuando el acero de refuerzo, ¿cuánto es el refuerzo influencia del acero de refuerzo? 4200. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo comienzan a formarse esas rótulas plásticas? Cuando el acero, el esfuerzo en la varilla de acero sobrepasa el esfuerzo de influencia, sobrepasa los 4200. Y eso sucede cuando viene el sismo. ¿Ya? Entonces, uno de los parámetros que usted tiene que cuidar es de que esas fallas se produzcan solo en las vigas. Solo en las vigas. Eso es una filosofía importante. Eso se llama mecanismo de colapso apropiado. Un mecanismo de falla apropiado. Bien. Ahí es donde debe procurar que si va a fallar, que falle ahí. Que falle ahí, exactamente. Que falle ahí. Y esos puntos significan que se han formado las rótulas plásticas en esos planos. En la parte de abajo de la columna. Solamente en las columnas permite la norma que se formen ahí, que el acero de refuerzo, primero que las secciones ya se han agrietado. O sea, ya se ha fisurado el hormigón. ¿Qué pasa? Está pensando en otra cosa, ¿no? ¿Está pensando acá? Entonces, estos puntos significan que la estructura son las que se denominan rótulas plásticas y es ahí donde debe fallar. Solamente la norma permite que en las bases es que se produzca la rótula plástica. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que con ese mecanismo de falla apropiado, la estructura no va a colapsar. No va a colapsar. Entonces creo que en este semestre sí voy a poder enseñar tal vez la formación de esas rótulas plásticas con el análisis estático no lineal. Ahí se comprueba. Ok. Listo. Ok. Bien. Entonces ahí tenemos la estructura, las rótulas plásticas, este concepto no sé si tiene más diapositivas. Esto es, fíjense, el ejemplo de cuando una estructura está en el rango elástico. A ver, acá está. Entonces, la estructura, cuando se dice que una estructura está en el rango elástico, exactamente, lo que dice el joven, está en todo lo correcto. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, la estructura ha sido forzada, pero mantiene este comportamiento lineal, por eso se llama comportamiento lineal elástico o elástico. Y cuando deja de actuar la fuerza, la estructura tiene capacidad de recuperarse. Exactamente. Este es un comportamiento no lineal. Este es un comportamiento no lineal. ¿Sí? Al principio, ¿sí ven? La estructura está, este es el gráfico anterior, ¿sí ven? Si se manteniera elástico, viene aquí acá. Pero como la acción sísmica la reducimos a R, el constante diseño es B sobre R. Entonces, cuando venga el sismo, lo va a encontrar con una sección pequeña, y entonces la estructura, ¿qué es lo que va a tener? Que ingresar en el rango inelástico. ¿Ya? ¿Gracias a qué? A que la estructura tiene utilidad, la capacidad de formarse propiamente en rango elástico. La estructura tiene sobreresistencia y material. El acero y el hormigón han aumentado con el tiempo su resistencia. Y tercer factor, la redundancia. Redundancia en columnas principalmente. Mientras más columnas, mejor va a disipar la estructura. ¿Ok? Gracias, joven. ¿Está claro? Sí. Bien. Hagamos un break primero que ya me cansé. ¿Cuánto trae la? 10 de 10. Matemático que ustedes van a hacer no puede ser enviado así nomás. Haga un modelo matemático así por así. Y lo que el modelo matemático debe ser hecho
que refleje el comportamiento real de la estructura. No puede ser mandado así, háganse el modelo matemático de planificación. Entonces, vamos a hacer un buen análisis estructural, a eso me refiero. Aprender a hacer un buen análisis estructural. Sí, por eso está en el segundo parcial. Ojalá. Ya estamos rediseñando la malla curricular, bueno, no me va a tocar a usted, pero deben regresar al hormigón preforzado y separar el diseño sismo resistente al hormigón y de acero. Rediseño, ingeniero, rediseño. Pero el otro, ya la otra malla. ¿Quién va a hacer el trabajo de titulación en estructura? Creo que yo. ¿Va a ser mi tutor entonces? Puede ser. Típico de arquitectos. Ustedes quieran hacer el cimiento y otra cosa. Va a ser el diseño civil. No hay nada como la estructura, ¿verdad? Pero no hay nada como la estructura, así que. Muy bien. ¿Quién va a ser el presupuesto? Va bien. Una cosita por ahí, acá. ¿Pero qué está buscando? ¿Está? Más arriba. Ahí, es ahí. Ese de No, pues el otro. No encuentro lo que dice no orientado, pero no encuentro el LB. No orientado dice aquí, miren, no orientado. No orientado. Y no está el LB, que tiene el. Ajá, no entiendo. Ahí está. Gracias. Disculpe que ya estoy ciego. Y ahora no te lo ahí está. Bueno. Bien, entonces este es el modelo que hicimos el predimensionamiento, que está con las secciones que diseñamos, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, ojo que tienen que poner la escalera. Hay ciertos ingenieros que no es que no les gusta, creen que no es conveniente colocar la escalera porque le dan torsiones importantes de la estructura. O sea, ya vamos a ver ese problema. Entonces, ya, aquí está la estructura que me ayudó el arquitecto, que es cierto, ¿sí le puse las torsiones en clase? ¿Arquitecto? No. ¿No le puse? No. Ya. Nada, Ustedes. Para mí, no lo puso. ya lo voy a poner. No lo puso, espera, aquí estamos con ¿Qué le digo? No, mientras que. Silencio, ya.
a ver las propiedades dinámicas de la estructura. O sea, para saber qué estructura tiene el comportamiento adecuado o no adecuado. La primera es que las columnas, no hay comportamiento dinámico, perdón. Primero tenemos que ver que la estructura esté bien hecha. Un edificio de 1, 2, 3, 4, 5 pisos, debemos establecer que esté bien hecho. Y hay dos formas fundamentales básicas de saber. Primero, las columnas. Las columnas, la descarga en columnas deben estar de acuerdo a las caras que calculamos manualmente. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar eso. Entonces, y eso lo conocemos, vamos a cortar la columna. Ese es uno. Y el otro paso es que ustedes manden a mover la estructura en este estado, y eso lo va a hacer primero, antes de que, miren, si ven ustedes, o sea, solamente está el peso propio de la estructura, ¿ya? Y yo lo voy a mandar a mover. Se dañó el programa. Bien, entonces lo voy a hacer deformar. No sé qué está pasando aquí con el programa. Vamos a ponerle. Fíjense si la carga sí se asigna. Sí guardo el No. cambio. Se guardó. Por eso le pregunto, ¿sí vio si se guardaron las cargas asignadas? No, sí, no, hay gente. Está corrido. Pero voy a hacerlo correr. Bloquearlo y volverlo a correr. Está mal editado. Ya hice. Vamos a mandarlo a correr. No, lo voy a poner en otro. Sí, póngalo al otro lado, póngalo ahí, demostración en clase. Yo no hay clase. Ya. Ya. Vamos a ver si quiere correr el programa. Se cayó el edificio. No, está corriendo, está corriendo. 20 sobre 10. Ya. A ver, entonces, uno de los procedimientos que yo les digo para que la estructura de que esté funcionando bien es este movimiento que está aquí. Ahí está. O sea, ya. En el momento que el edificio como es solo por carga vertical, se mueve de arriba abajo. Entonces, antes de que lo hagan revisar los modos de vibración, esta forma nos dice que todos los elementos están ensamblados. Cuando usted manda a correr así, y a veces, por hacerlo rápido, porque se cuidó, una columna no está conectada, va a salir por acá. O una viga no está conectada, va a salir. Y ahí le va a salir los periodos totalmente. Entonces, si ven ustedes cómo la losa, cómo se mueve, está unida con la estructura. ¿Sí? Entonces ahí usted está con las condiciones de que ya está funcionando bien el modelo. Ahora vamos con las cargas verticales. Y vamos a cortar la view. Set building, vamos a escoger solamente el primer piso.
View, set view. Ahí está, el primer piso. Okay. Y ahí seleccionan las columnas. Ahí está. Vamos a coger todas las columnas. Le ponemos select. Entonces ahí le ponemos view, show, only. Y ahora ponemos, déjame ver si están hechas las combinaciones. Las fuerzas, aquí están. Fuerza axial, axial fuerza. Ah, no está todavía hecho la migración. ¿Ya? Pero vamos a ver, entonces, hagamos la mayoración. ¿Cómo calculamos? Niña, ¿qué pasó? ¿Está enfermita? ¿Está enfermita? Diego, le duele la cabeza. No. ¿Se acuerdan que la mayoración la hicimos solo con la primera combinación? 1.2 de la carga fuerza y 1.6 de la carga fuerza. Vamos a ver. En sexo no está. Block combination. Ah, no, aquí está. 1.2 más 1.6. Vamos a hacer esa combinación. Entonces, display. Acá, combo, acá. 1.2 y 1.6. Ojo, déjame ver cómo es. Ahí, en esa combinación de low combination, está aquí. Tienen que estar la carga muerta 1.2 y la carga sobreimpuesta 1.2. Y la carga viva 1.6. Entonces, y cogemos ahora la carga axial. Ya. Axial force. Ok. Axial force. Saben que déjame ponerlo primero sin valores porque no se ve. Cuando pongo valores, va a ir. ¿Dónde está valores? Show abajo, donde dice display ahí. Fill down, No, pero el de abajo dice mostrar valores y diagramas. Ah, no, pero ahorita quiero ver solo fill. Ah, ok. Eso. Ya, entonces, aquí estoy viendo primero las demandas en las columnas, ahí están. Se puede observar que las columnas en el eje 3 y 4 son las mayores demandas, ¿no? Ahora, quiero ver yo los valores, ahí donde dice joven, ahí está. Vamos a hacer, miren, 93 toneladas. Y 93 toneladas, aquí 93,89 y acá 97 toneladas. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos salía? Creo que 89. En el predimensionamiento, bueno, cuando hicimos la mayoración. ¿Cuándo hubo graduación? Ayer, ¿no? ¿Hoy día también? Tan chévere tú estás rojo. Ah, bueno. 91. 91. 91 fue, la central. Por ejemplo, miren, Sí. la 3, La 13. la 3C. 91,10. Miren, jóvenes, silencio, atención, este es fundamental porque ustedes deben de hacer buenos modelos matemáticos que representen de forma real la estructura. Fíjense que nosotros por área tributaria tenemos 93,89 aquí, fíjate, tenemos 91 toneladas, ¿no? Y aquí tenemos 93,89. ¿Sí ven? Casi igual, o sea, no es igual, pero, o sea, si aquí le hubiera salido en el modelo 130, ahí sí hay una diferencia importante. Digo, chuzo, ¿dónde estará mal entonces,
Hay que saber representar bien las cargas, ¿sí? Porque si usted pone mal las cargas, le va a dar un comportamiento erróneo del éxito. Bien, ya estamos aquí, ya está. Entonces el modelo está comprobado que tiene bien. Ahora, lo que les voy a pedir a ustedes es que hagan de todas las columnas, las capturen a mano en Excel y luego pongan también los resultados del instante y vayan comparando con otras columnas y ver si todas cuadran. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a ver acá, ahora sí, regresemos a la estructura original. Ahora sí, vamos a ver el comportamiento estructural dinámico de la estructura, la parte dinámica, que es lo que quiero que ustedes presenten ya en la próxima semana. Bien. Primer comportamiento que deben de ustedes chequear es el comportamiento dinámico en los modos de vibración. Entonces vamos a ver cómo es el primer modo, y eso lo vemos aquí. Modo. A ver, ¿cuántos modos debo poner en la estructura? Aquí tengo 12, 18 modos de vibración. 1, 2, 3, 4, 5. 5 modos de vibración. 5. Cada nivel debe tener 2 translacionales y un torsional. Son 3 por 5, 15. El mínimo debe tener 15 modos de vibración. Lo he puesto un poco más, 18. Y otra cosa, vamos a ver que la suma de las masas participativas debe dar más del 90%. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se ve el periodo con esta estructura. Eso lo vemos aquí en modo 1 y vemos la estructura. ¿Ya está? Miren, el periodo 0,78 segundos. ¿Ya? Miren cómo está la estructura. Vamos a hacerla mover. Torsión, pero terrible. ¿Sí o no? Una tensión importante está sufriendo la estructura con esa configuración. Entonces, y lo vamos a comprobar de la siguiente manera. O sea, ¿cómo debe ser la estructura? ¿Cómo debe tener su comportamiento adecuado la estructura? ¿Ya? Primero que los modos de vibración deben ser translacionales. ¿Cómo es un movimiento translacional? Si este es mi edificio, o en X o en Y, pero no así el primer modo. Igual, según el, vamos a verlo en planta. Vamos a verlo en planta. Vamos a verlo así. ¿Okay? Vamos a verlo así. Ya. Y vamos a ponerle otra vez para ver bien ese modo torsional o rotacional. Arriba no tiene que poner otra vez los. Ahí está. Vamos a ver que corre, que se mueva. Totalmente torsional. Así no debe ser el comportamiento. Fíjate. ¿Qué le pasa? Debe ser que está en el interior, ¿no? Bien, entonces miren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Gráficamente se comprueba que la torsión está mandando en el edificio. Entonces, vamos a tener que revisar. Ojo, display, subtable, structure output y modal information y la masa. Entonces, de esta manera aquí nosotros vemos que la estructura, vamos a ver en esta tabla los modos de vibración, su correspondiente periodo de estructura y hacia dónde, en qué porcentaje se está moviendo la estructura, en X, en Y y torsionalmente. ¿Ya? Pues ahí vamos a ver, ¿ok?
Y ahí está, miren. El periodo de la estructura del primer modo 0,785 y aquí está en X y en Y 0,12, significa que la masa en ese modo en X se está moviendo apenas 12%, en Y un 26%, o sea que tiene un leve movimiento en X, leve movimiento en Y, pero su mayor movimiento está en Z, el 50%. Por eso que la estructura se mueve así. Y un resultado así no es adecuado. Usted tiene que seguir modificando secciones, mejorar para que la estructura tenga un comportamiento dinámico adecuado. Ahora sí, ¿El Z cuánto sería lo ideal? ¿Ah? ¿El Z cuánto sería lo ideal? RZ, para el primer modo, tendiendo a cero, lo ideal. Y que cualquier movimiento sea preferible o en X o en Y. 60, 70% en uno de los dos, no transnacional. ¿Ok? O sea, para solucionar eso tenemos que agrandar secciones importantes. Exacto, vamos a agrandarla en un sentido, pero ya, eso es una primera aviso. Pero el siguiente paso, quiero ver cómo se comporta mi identificación ahora, ¿qué me dice la norma NEC? La norma NEC dice, a ver, su estructura, ya usted le ha aplicado un factor de R igual 8, ya le va a aplicar un factor de R igual 8. Pero, entonces, ¿qué dice la norma? Que cuando venga el sismo, la sección de hormigón se va a agrietar. Entonces, tenemos que ponerle secciones agrietadas. Entonces, aquí dice modelo original no agrietado. Vamos ahora al modelo original agrietado. Entonces, vámonos aquí, modelos, aquí están modificados, agrietados, original no agrietado. Vamos a ver el original no agrietado, a ver qué significa, qué dice la norma, cómo debemos considerar el agrietado. Tenemos que modificar su inercia en las columnas y vigas. En las columnas, en los dos sentidos, en X y en Y, 0,8. Y en las vigas solamente con respecto a la flexión, o sea, la inercia 3,3, 0,5. ¿Dónde va a modificar esto? De aquí, miren, define plane section. La columna, la más grande, la de 50, por ejemplo. Miren. Todos tienen uno. O sea que es sección no agrietada. ¿Ok? Pero en la realidad se pone 0,8. exactamente. Entonces usted tiene que en un momento aquí, 2 y 3, 0,8, 0,8. El resto 1. El área no lo puede reducir. Y en las vigas, la viga más importante, que es en X, en el pancho, está aquí está. 1. Usted tiene que ir a 0,5. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Déjenme ver cómo va ese evento, que no puedo faltar. Pero voy a llamar al archivo. Vamos a llamar open y vamos a darlo corrido para ver cómo se. Ahí estamos en arroyo ya. Déjenme meterlo. A ver. Hasta acá se puede. Tenemos modelo agrietado. Aquí está, original agrietado. Ya. Y ponemos. ¿Ya está corriendo? No. Ahí está. Ya que tengo que otra vez ponerle esa vaina de guardar como. Ya, yo creo que déjame dar una vuelta ahorita, me vean, y regreso enseguida. A ver, siéntese ahí, Durmende, sí. Verifique y explíquele a los alumnos que la inercia está agrietada. ¿Cómo hace? ¿Que se gane el punto, sí o qué? Ese es 0,25. El 0,25. Prueba, explica.